Hoy hablamos de la presentación y análisis de datos en investigaciones cuantitativas. Un tipo de presentación es la presentación textual, cuya ventaja es darnos mayor descripción del proceso de investigación y permitir el detalle de datos y situaciones relevantes. Desventajas: el texto puede ser confuso si hay mucha información y hay que leerlo completo para poder comprender. Se presenta como artículo científico, donde tenemos como partes preliminares el título, los autores y el resumen. El título nos tiene que contar qué se estudió, dónde y cuándo. Las partes del cuerpo: la introducción, que presenta el problema de investigación, el marco teórico, la justificación, los objetivos y las hipótesis, si el estudio así lo requiere. Material y métodos: detalla tipo de estudio, diseño, población, muestra, variables estudiadas, métodos de recolección y análisis de datos, los resultados, la discusión de esos resultados con los obtenidos por otros autores y la conclusión. Por último, tenemos como parte final la bibliografía. Este tipo de presentación suele acompañarse de la presentación tabular, que es una forma de presentación clara y concisa, que permite una rápida comparación de los datos que presenta, pero pueden llegar a ser muy extensas. Las tablas o cuadros van a ir numerados según cómo se van presentando en el texto. Tienen un título que debe decirnos qué datos se están presentando, dónde se recolectaron y cuándo. Un cuerpo conformado por la intersección de filas y columnas. En las primeras filas, en las primeras columnas, va a estar la variable y sus categorías. Pueden tener o no los totales, subtotales de filas y de columnas y un total general. En los ejemplos no se ve esto, pero lo pueden tener según el tipo de tabla. Van a presentar también notas aclaratorias. Podemos ver que donde dice tasas, la tasa de SIDA tiene un asterisco, aquí en la primera, en esta tabla, y la nota aclaratoria nos dice qué significa ese asterisco. También ponemos las fuentes cuando los datos que presentamos son de fuentes secundarias. La otra forma de presentación es la presentación gráfica, que facilita la comprensión de información numérica y provoca mayor impacto en el lector. Su mayor desventaja es que puede distorsionarse la información si no se manejan bien las escalas o los colores. Dentro de los gráficos tenemos los de ejes cartesianos, como son los gráficos de barra. En este caso mostramos un gráfico de barra simple. En el eje de las X va la variable, en el eje de la Y van las frecuencias con que se presentan cada una de las categorías. Las barras son todas del mismo ancho y están separadas también por espacios que tienen la misma anchura. Pueden presentar notas aclaratorias y fuente. Sirven para variables cuantitativas discretas o para variables cualitativas, al igual que los gráficos circulares o gráficos de sectores. En este caso, los círculos representan el 100% de las observaciones y cada sector va a representar el porcentaje en que se presenta cada una de las categorías de la variable que se está presentando en la gráfica. Otro tipo de gráficos son los pictogramas, que reemplazan las barras por iconos, símbolos o imágenes. Los cartogramas van a utilizar mapas, son mapas en donde se presenta la distribución del fenómeno que se está estudiando. Por lo tanto, no van a respetar lo que es el formato de un mapa político. También tenemos dentro de los gráficos de barras, las barras agrupadas, como en este caso, donde presentamos factores de riesgo cardiovasculares.
¿sí?, en varones y en mujeres. Tenemos las barras segmentadas o apiladas, como es este caso, y tenemos las barras proporcionales, donde cada barra representa al 100% de la categoría de la variable que se presenta. Tenemos también los gráficos lineales, que nos permiten ver cómo evoluciona una variable en el tiempo, y los histogramas y polígonos de frecuencia, que sirven para representar variables cuantitativas continuas. El histograma está conformado por rectángulos, uno pegado al lado del otro, y el polígono de frecuencia une los puntos medios de cada rectángulo. Por último, dentro de las gráficas, hablamos de los gráficos de dispersión, que es el único gráfico que nos permite presentar dos variables, porque buscan mostrar si existe o no una correlación entre esas dos variables, que puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser que no exista. Cada punto que podemos ver es una observación. Ahora bien, lo que nosotros hacemos cuando tenemos recolectados todos los datos, primero los volcamos a una tabla de frecuencia para ordenar esos datos. Tenemos la variable y sus categorías o valores asumidos, y luego vemos cómo se fueron presentando, es decir, la cantidad de veces que se fue presentando cada una de las categorías, ¿sí? Vamos a poder trabajar con frecuencias absolutas y con frecuencias porcentuales. Hecho el ordenamiento, procedemos a sintetizar los datos o a resumirlos. Cuando son datos cuantitativos, utilizamos medidas de tendencia central, como la media aritmética, la mediana o la moda. La media aritmética, que surge de sumar todos los valores que asumió la variable y dividirlos por el total de las observaciones. La mediana, una vez ordenados los datos, buscamos el valor que divide a la serie en dos partes iguales, y la moda, que es el valor que más se repite. Estas medidas se acompañan de las medidas de dispersión, que son las que nos van a decir cuánto se alejan o se acercan los valores de la serie del valor central. El desvío estándar acompaña a la media aritmética. El rango o amplitud va a acompañar generalmente a la moda. Es la resta entre el mayor valor y el menor valor de la serie. El desvío intercuartílico acompaña a la mediana, y después tenemos el coeficiente de variabilidad. Otras medidas que nos sirven para analizar qué pasa en otros puntos de la serie que no sean el central son las medidas de posición no centrales, como los percentiles, que dividen la serie en 100 partes iguales. Desde el punto de vista porcentual, cada percentil equivale al 1% de la serie. Los cuartiles dividen en 4 partes, cada cuartil representa el 25% de la serie. Los quintiles dividen en 5 partes iguales y cada quintil representa el 20%, y los deciles, que dividen en 10 partes iguales a la serie y cada decil representa el 10% de la serie. Cuando los datos son cualitativos, utilizamos lo que se llaman las cifras relativas, que matemáticamente son cocientes. Dentro de estas tenemos la proporción, en donde el numerador es parte del denominador. Habitualmente lo vamos a multiplicar por 100, el resultado, y vamos a trabajar con porcentajes. La razón relaciona dos poblaciones diferentes. Y las tasas, que lo que hacen es relacionar el número de eventos de un suceso determinado producido en un tiempo y espacio definidos con la población susceptible de que ocurra ese hecho en ese mismo tiempo y lugar. También va a tener un factor de amplificación,
que va a ser siempre múltiplo de 10. Hay mucho más por decir de este tema, por lo tanto lo van a ampliar, lo van a profundizar con la bibliografía que queda en pantalla.